Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy es sábado, día 4 de abril del 2020. Creo que es el vídeo número 18 que empecé a hacer desde estos vídeos de la cuarentena. No sé cómo poner bien el flexo este que tengo aquí para que me veáis un poquito. Y nada, la verdad es que ya os digo que estoy un poco en esta situación de pues que como esto creo que se va a alargar mucho, como mínimo hasta el 15 de mayo y no para volver a la normalidad, sino para poder salir algo de casa, y hay gente que ni siquiera cree que eso vaya a pasar, pues estoy un poco pues viviendo ya día a día, intentando hacer mis cosas igual que siempre, es decir, pues a nivel de trabajo, de estudios, de mi entrenamiento, mi dieta, mi estar con los gatos, mi hablar por teléfono con mis seres queridos, pues hacerlo, entre comillas, lo más normal que se puede, ¿no? Como viviendo el día a día, intentando pues sacarle el máximo provecho posible. Supongo que habrá personas que os sentís como yo, en que eso pues también me apetece comentarlo porque hay veces que me lo han comunicado, que claro, hay gente que tiene mogollón de tiempo libre. Y por ejemplo, no es mi caso. Yo desde que me levanto hasta que me acuesto tengo que estar haciendo cosas, y sí que es cierto que me obligo a dormir mis horas, no como a lo mejor si no estuviésemos en cuarentena, pues que hay días que vas tan al límite que dices, si tengo que dormir 5 horas lo hago. Pero sí que es cierto que, claro, ves a todo el mundo, ay, ¿qué hago? Ver pelis, no sé qué, como que me aburro tanto que voy a aprender hasta a tejer, ¿no? Y te quedas tú un poco como, bueno, yo no tengo nada de tiempo libre, pero en fin, que también cada uno decide cómo quiere organizar su vida en ese aspecto, ¿no? Y que también debido a ello cada uno lo llevará de forma distinta. A mí de cerca no me ha tocado todavía, espero que no me toque, por supuesto, como todos, no vamos a decir lo contrario, pues cada uno quiere que no le toque a él ni a sus seres queridos, aunque yo desde hace mucho tiempo yo digo que, como os comenté ayer, como yo nunca he sentido que tengo una gripe, pues ¿por qué no puedo haberlo pasado y no ser ni consciente de ello, ¿no? Hasta que se puedan hacer más test, pues nunca se podrá saber. Os recomiendo mucho los vídeos que está subiendo últimamente Strongman Tarraco, que ya os digo que yo nunca lo veía porque no me interesa mucho la temática del entrenamiento ese de fuerza extrema, pero sí que me gustan mucho sus reflexiones y me parece una buena persona que refleja estar muy desquiciada por la situación actual que está pasando. Al mismo tiempo, por supuesto que entiendo que ser político es difícil, que yo no sé lo que es estar ahí, cómo se gestionan las cosas, que si no sé qué te roban los respiradores, que si compras test falsos 2 veces. Bueno, yo no sé cómo es estar ahí, entonces no puedo juzgar, ¿no? Ni dar mi opinión siquiera. Pero como hay esa falta de transparencia, que es un poco lo que yo en general suelo echar de menos, por ejemplo, en el tema de las ciencias de la salud, ¿no? Que no es una ciencia exacta, que no son matemáticas. Cuando una persona viene a mí y me dice pues que tiene un objetivo que puede ser perder peso, puede ser mejorar su composición corporal, puede ser mejorar su reacción con la comida, lo que sea, yo nunca le voy a garantizar que va a conseguir su objetivo. Pero estoy totalmente segura de que esa persona nota que yo me estoy dejando la piel para intentar buscar la forma en que todo encaje y que le soy transparente en todo momento. Y eso es lo que me falta un poco a mí desde arriba y desde muchos otros aspectos, no solo políticos, sino pues esa falta de transparencia, de admitir que te puedes equivocar o que no tienes un método perfecto, o que no sé si se hace eso también para vender, como a veces pasa, pues por ejemplo en el tema de la nutrición, gente que te dice, sí, yo te voy a hacer conseguir este objetivo como sea, y como sea es decir, si se lleva tu salud por delante, pues le da igual, ¿no? Es decir, que bueno, que esto sí que me desconcierta un poco. Y bueno, sí que a nivel personal pues tengo algunos familiares que están enfermos y que tienen una repercusión porque no pueden ir al hospital a ponerse su tratamiento y demás. Es decir, que de alguna forma sí que nos está tocando a todos, pero tengo que intentar ser más positiva, entre comillas, porque si estás todo el tiempo viendo noticias y demás, que a mí en sí mismo no me afecta negativamente, sobre todo si son noticias más del aspecto médico, pues en el sentido de si las mascarillas, si la inmunidad, si el calor va a afectar al virus o no, en ese sentido no me afecta, incluso me genera curiosidad e interés, ¿no? Tener nuevos datos. Pero sí que es cierto que todo el tema ya
económico, social, ver cadáveres por ahí y demás, pues es algo que creo que a mí por lo menos no me beneficia. Pero creo que cada uno tiene que ser responsable con la información que consume, ¿no? Y no censurar información dependiendo de lo que a uno le hace bien o le hace mal. Respecto al tema que vamos a tratar hoy, es un poco difícil a los demás. Antes de nada, tengo que daros las gracias por lo que os he dicho el otro día, porque muchas personas estáis compartiendo mis vídeos o me mandéis un mensaje privado para decirme que los veis. Si no os contesto y es un mensaje largo, probablemente es porque no tenga tiempo en ese momento para leerlo y prefiero contestar cuando lo haya leído que decir una chorrada. Y para mí pues es algo eso, que me hace sentir acompañada en este proceso y algo útil en ese sentido, ¿no? Que también puedo aportar algo, aunque sea una miseria, que tengáis un vídeo que ver media hora que os pueda entretener un poco o hacer pensar en otra cosa, pues si eso yo lo puedo hacer, por supuesto que no me cuesta nada y que lo hago encantada. El tema es que me han escrito un correo electrónico y lo entiendo porque era un comentario muy personal que no creo que esa persona quiera que se vea su nombre y lo que está escribiendo, ¿no? Entonces yo he hecho una captura de pantalla del comentario que me han hecho, le pedí permiso a esta persona, por supuesto, porque si no iba a ser un poco difícil que yo transmitiese exactamente estas palabras si no lo tengo apuntado, ¿no? Aquí porque es un poco largo el texto. Bien. Bueno, esta persona básicamente lo que cuenta es que yo en algún vídeo he comentado que muchas veces los trastornos alimentarios van mutando, ¿no? Sobre todo, pues por ejemplo, es lo típico de anorexia, bulimia, atracones. Eso es bastante un recorrido que sigue mucha gente. Y se siente identificada esta persona con el comentario que yo he hecho, porque siendo muy pequeña, a los 13 años, pues esta persona padecía anorexia, después pasó al tema de bulimia nerviosa y atracones. Ya partiendo a base, por ejemplo, de que la bulimia y los atracones es lo mismo, simplemente que en la bulimia vomitas y en los atracones no. O sea que, claro, son cosas tan parecidas que es normal ir pasando de un estado a otro. Para mí se parecería un poco a pues que hay mucha gente que le da la botella, entre comillas, ya me entendéis, que yo sabéis que hablo de esta forma, y al tabaco, ¿no? O sea, es decir, pues que son cosas que tienen cierta correlación y es normal, ¿no? Aunque en los trastornos parece que está habiendo una mutación casi en la persona, pero yo lo veo exactamente igual y es lo mismo que os he comentado a veces de esos estudios que analizan pues que a personas que padecen obesidad y se les hace una intervención quirúrgica, pues la ves al pasar el tiempo y no han recuperado el peso, pero pues se vuelven adicta al juego o lo que sea. Es decir, yo creo que está claro que la base está en la persona y que al final, pues el trastorno es un síntoma simplemente de algo que no va bien dentro de esa persona, ¿no? Porque si tú por lo menos lo vivieses de una forma con relativa paz, por decirlo de alguna manera, si una persona se da 2 atracones a la semana pero les llama cheat meals y lo sube a Instagram, pues para esa persona posiblemente no los perciba ni como un atracón. Para mí el problema está cuando la persona está incómoda con esa situación, más que nada porque como yo percibo la labor de un profesional sanitario es ayudar a la persona a que esté bien y que se sienta bien en su día a día, no decirle yo soy Dios y tú eres un enfermo. Yo no comparto esa forma de medicalizar la sociedad. Y ya sabéis que sobre todo estoy sensibilizada con estos temas más que con el tema de las pastillitas, pues del colesterol, de los antihipertensivos, incluso pues de ansiolíticos y tal, porque ahí ya veo otro tipo de situación. Para empezar, que conozco a mucha persona que le recetan pastillas y después dice yo paso de esto, no me las tomo. Pero en cambio ya a nivel mental lo veo un poco más difícil porque cuando una persona refiere que tiene un problema a nivel psicológico es más vulnerable generalmente y sí que tiende a hacer caso de ese tipo de consejos que se le dan, pues de tomar medicación, de ya cómo le puede condicionar el hecho de que se le ponga una etiqueta, etcétera, ¿no?
Bueno, entonces hasta aquí está claro, o sea, que es una persona que su historia vital respecto a su conducta alimentaria, que es lo único que sabemos y es lo principal esto. Tú no conoces a una persona, conoces solo su conducta alimentaria y eso obviamente no te dice nada. Para mí simplemente es lo que os digo, es como si una persona dice, a los 13 años me fumaba cigarrillos, a los 18 me fumaba porros y a los 26 cuando empecé a salir de fiesta pues bebía y me metía unas rayitas. O sea, para mí es exactamente lo mismo, no hay una diferencia. Realmente yo creo que sigue habiendo el mismo pozo de fondo, que ese comportamiento alimentario es un síntoma de algo que está en el interior de la persona y que incluso el ambiente en el que vives puede ser en parte el que esté haciendo que tu trastorno se exprese de forma diferente, ¿vale? Hay una frase que me gusta mucho, que la dijo una profesora mía de trastornos de la conducta alimentaria, que decía que anoréxico no es quien quiere, sino quien puede, ¿no? Y yo eso lo aplico a todo, a la obesidad, a la anorexia, a la bulimia, etc. Es decir, tú tienes que partir de unos rasgos de personalidad determinados para poder hacer eso. O sea, yo no podría ser obesa, aunque quisiese, mañana no podría, porque por mi forma de ser tengo una resistencia muy grande que habla partes que sean genéticas, partes que sean de mis aprendizajes, muchas cosas que hagan que yo tenga claramente unos rasgos que me impulsan más hacia eso. O, por ejemplo, a ese punto compulsivo que he tenido con los atracones, ¿no? Que en el pasado esos atracones sean una compulsión. Y en cierto modo, una anorexia también es una compulsión, ¿no? Entonces, lo que habría que analizar para mí más de fondo es, pues, ¿qué es lo que hay en común en esta secuencia de acontecimientos conductuales? Pues siempre es la persona. El ambiente posiblemente haya cambiado, porque la vida de un individuo desde los 13 años hasta los 35 cambia mucho. Lo que se mantiene ahí es esa persona y es lo que habría que analizar e intentar trabajar, sobre todo si la persona no se siente a gusto con, en este caso, con su relación con la comida porque cree que le está restando calidad de vida, ¿no? Dice que hace mucho que ya no le importa lo que es el aspecto físico, ¿no? Pero que sí le gustaría conseguir paz interior y no estar siempre pues como en esa lucha, ¿no? Con uno mismo, odiándose o perdiéndose la vida por estar obsesionada con la comida. Claro, yo por ese punto le pedí permiso a esta persona para leer su mensaje, ¿vale? Porque yo no quiero decirlo con mis palabras, yo quiero utilizar las palabras que esta persona ha utilizado. Cuando una persona dice el aspecto físico ya me da igual, para mí eso ya es un punto de partida hasta cierto punto bueno. Creo que hay como ciertos, ítems que podríamos decir que van complicando mucho las cosas, ¿no? Como un obstáculo más o una que tienes que superar en el camino. Por ejemplo, cuando una persona se está dando atracones y esa situación le incomoda y la quiere superar, pero al mismo tiempo es una persona que sigue teniendo una obsesión muy fuerte con su cuerpo. Veo difícil, en principio, superar esa compulsión que tiene con la comida y esa obsesión que tiene con la delgadez, que es real. O sea, que es una persona que no es un loco, como la película nos imaginamos a lo mejor del Joker haciendo ahí en la calle el bailecillo por las escaleras. No, o sea, es una persona que te dice, me gustan los cuerpos delgados, exactamente igual que lo puedo decir yo, porque lo siento así, con todo mi ser, o me gusta, mejor dicho, mi cuerpo delgado, porque tampoco es que esto se suele aplicar a los demás, es algo con uno mismo. Pero al mismo tiempo pues tengo este problema con los atracones. Entonces, claro, si hay un vínculo entre las dos cosas, si el hecho de tener que llevar una dieta hiper mega restrictiva para conseguir este cuerpo, en cierto modo, a nivel biológico, homeostático o como se quiera decir, me está causando que me dé atracones, pues claro, es un poco difícil atajar el problema. Cuando una persona ya no tiene tanto esa preocupación por el físico, pues creo que es partir de un punto mejor.
porque solo tiene un frente, que no es que sea un frente fácil, pero por lo menos que se va a poder enfocar en una cosa, a decir, bueno, yo tengo este problema que quiero solucionar, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? No me iría en plan psicoanálisis al punto de decir, tengo que descubrir qué me pasó a los 7 años para que... No, o sea, no creo que eso sea el tema. Yo intentaría desde el minuto 1 hacer cosas, actos que fuesen disminuyendo la frecuencia de los atracones y que yo me vaya sintiendo mejor. De hecho, aquí, en sus palabras, dice que el aspecto físico no le importa, dice, quiero conseguir paz interior. Pues obviamente, si tú quieres conseguir paz interior es porque no la sientes, si no, nunca dirías eso. Yo no diría que no tengo paz interior. Yo puedo enumerar problemas que veo en mi vida ahora mismo, pero que no tengo paz interior, ¿no? Sí que tengo paz interior. Cuando me daba atracones no tenía paz interior, por supuesto que no. O incluso en otros momentos de mi vida podría decir, pues no tengo paz interior. En este momento sí siento que tengo bastante paz interior. Que esto obviamente son cosas subjetivas y cada uno es objetivo dentro de su subjetividad y para este tipo de cosas ya ni te cuento, pero bueno. Y no estar siempre luchando conmigo mismo. O sea, claro, una persona que siente que está en lucha consigo mismo no está en paz interior, eso está claro. Para mí, aunque sea un concepto un poco esotérico, esos chakras que en yoga se utilizan, ¿no? Tienen mucho significado porque creo que es una idea muy gráfica, ¿no? Los chakras representan, pues cada uno según la zona del cuerpo en el que esté, algo diferente, ¿no? Tiene toda una simbología alrededor, desde pues más emocional hasta lo que tú dices, lo que tú piensas, la energía más sexual, reproductiva, la creatividad, representa muchas cosas. Y esos chakras todos, cuando se dibujan, están en la línea central de tu cuerpo, o sea, es como si fuese tu columna vertebral desde el coxis hasta el cráneo, vamos, ¿no? Entonces, cuando una persona está en paz consigo misma, yo me la imagino como con todos sus chakras alineados o como está el organismo, en un equilibrio dinámico, en esa homeostasis. No siempre tengo la misma temperatura, no siempre tengo el mismo pH, pero me muevo en un rango en el que yo voy compensando una cosa con otra. Pues para mí, a nivel de cómo yo interpreto esto, es así. Cuando una persona está muy descompensada en diferentes aspectos, no se puede sentir bien. Y dentro de esa lucha consigo mismo, posiblemente ese malestar es el que esté canalizando con los atracones. Es decir, para mí los atracones son el síntoma de que algo está mal. Manifiesto. No es la causa del problema. Pero este es mi análisis, ¿eh? O sea, yo simplemente estoy analizando cómo veo un texto, que es un correo sin conocer a una persona de nada, ¿vale? O sea, y que no estoy diciendo que yo tenga la verdad absoluta, ni muchísimo menos. Simplemente lo estoy analizando en alto. Además dice que no quiere seguir toda su vida luchando consigo misma ni odiándose, ¿vale? Cuando tú tienes ese sentimiento hacia ti mismo y eres capaz de detectarlo, ¿vale? Porque hay veces que una persona puede padecer algo o sentir algo sobre sí mismo y ni siquiera ser consciente de ello. Posiblemente tenga que ver con la conducta alimentaria. Una cosa no se puede separar de la otra, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me daba atracones, te sientes mal por darte atracones porque no es algo que tú quieras hacer realmente, sino que es algo como una adicción que haces de una forma, digamos, muy impulsiva, como es un comportamiento muy primitivo. No lo sé, pero para mí, pues ya os lo he dicho muchas veces, pues que un drogadicto que vaya a correr un riesgo vital para conseguir una sustancia, una persona que sea capaz de cometer un delito y poner en peligro pues muchas de sus libertades por hacer algo, no es que lo quieras hacer, como decir, quiero coger esto. No, es algo que es un impulso mucho más básico y que es muy difícil reprimir eso, ¿no? Pues como un impulso sexual, o sea, cuando tú te sientes atraído por una persona, es algo que tú sientes que no domina realmente.
que no sabes explicar por qué, pero sabes que te atrae muchísimo a alguien, por ejemplo. Ese instinto como más animal, esa parte más animal de nosotras, pues los atracones para mí, para una persona que nunca se os haya dado, es muy parecido a eso. Y hasta cierto punto tú puedes inhibir eso, ¿no? Entonces, claro, eso que se va prolongando en el tiempo y que se va haciendo un hábito, una constante, un leitmotiv en tu vida con el que no te sientes a gusto, claro que acaba siendo un problema, porque acaba generando como muy poca confianza en ti mismo, te baja mucho la autoestima. Por ejemplo, una persona que se sienta súper a gusto con su estilo de vida fitness o con su estilo de vida curvy, ¿vale? La típica persona de hoy en día, pues, que toda su vida gira en torno a tener los abdominales supermarcados, o una persona que toda su vida pues es sacarme fotos en pelotillas demostrando que me da igual tener grasa, comerme una pizza, defender, o gente que se entrega a la causa feminista y es lo único que hay en su vida, o sea, lo que sea, quiero decir, cualquier cosa, ¿no?, de este tipo, pues claro, por lo menos esas personas sienten que lo han elegido así y que ellas lo quieren hacer y se sienten súper orgullosas de decir, pues yo soy la lucha contra el patriarcado, yo soy la representación de que se puede ser obeso y sano y guapísima, súper atractiva sexualmente y tal. Esas personas pues ya tienen su bandera, su motivo para vivir. A una persona que se está dando atracones le pasa todo lo contrario, que no hay un discurso, un relato que haga que tú lo que estés haciendo tenga sentido para ti, todo lo contrario, ¿no? Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque aunque el resto de tu vida fuese de putísima madre, el mero hecho de ese sentimiento de malestar por estarte dando atracones constantemente, ya es, para mí, una sensación de malestar suficiente que te lleve a otro atracón. Igual que pasa con los atracones en personas que padecen obesidad. Pues muchas veces esa persona, si ya siente, ¿no?, cierta presión a nivel social, pues a lo mejor es la típica que en público no come tanto, pero después en su casa sola sí lo hace. Obviamente la grasa no se hace de respirar oxígeno, se hace de algo que ha comido una persona. Y cuando nos encontramos muchas veces, que esto cualquier dietista lo puede decir, podrías hacer un estudio en el cual verías que la gente que pesa más y que tiene un porcentaje de grasa mayor es la que refiere que come menos. Y no es por el metabolismo lento, es porque muchas veces ni siquiera es consciente esa persona de lo que come o porque no quiere confesar que sufre pues episodios de atracones o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que digo, que una cosa está alimentando la otra. Si yo me siento mal y me doy atracones, eso ya es el pistoletazo de salida para que te des otro atracón. No en ese momento, pero está generando un caldo de cultivo que desde luego no es la paz interior en absoluto, ¿no? Y aunque no es algo muy, no sé cómo decirlo, muy tangible lo que voy a decir, para mí una de las cosas que más funciona y que ya os digo, no es nada científico ni mucho menos, pero que yo, que he estado en muchos momentos de lucha conmigo misma y que sigo teniendo mis momentos de tener que ver mis fantasmas, no me refiero a querer darme atracones, pero a determinados estados de ánimo y demás, la aceptación y el amor, el sentimiento de amor, aunque suena a chorrada máxima, lo sé, es una de las cosas que más me hace soltar. Y con soltar me refiero a imaginaos que vosotros tenéis lo que sea y lo estáis apretando y de repente hace, ¿no? Como cuando te quitas un pantalón que te aprieta mucho, ¿no? Pues a nivel de estado anímico, lo que me hace más a mí soltar ese estrés es eso, la aceptación de que hay muchísimas cosas que no dependen de mi control y que van a pasar igual, por mucho que yo esté en esa situación de tensión. Y el amor te hace incluso, pues para algunas cosas como sentirte ofendido por un comportamiento, por un comentario, el amor hacia ti mismo y hacia los demás, en vez de verlo con esa mirada de sentirte amenazado, sino simplemente estar ahí
y tú mirar a esas personas o mirar esos comportamientos o esos sucesos que haya en tu vida desde el amor, desde el perdón, desde la paciencia, desde ese tipo de estados, emociones o como lo queramos llamar, me parece que es algo que funciona muy bien. Y yo lo noto muchísimo, incluso en ejercicios de yoga, de respiración. Hay algunos bastante difíciles que me costarían siempre, pero dependiendo de mi estado de ánimo hay momentos en los que no puedo hacer un ejercicio de respiración, no puedo hacer una meditación porque mi mente no me deja. Entonces, ahí es una de las cosas que se pueden hacer. Es decir, a lo mejor yo no puedo saber qué es lo que me está poniendo nervioso ahora mismo, porque además no va a ser una cosa, seguro que van a ser 1000 cosas que tengo por la cabeza y que no puedo controlar y que muchas veces son un problema, por mucho que te quieran decir, ¿no? Son cosas que están ahí, que tú sabes que son negativas, que forman parte de la vida y te están generando un malestar. Vale, eso no lo puedo cambiar, pero puedo intentar hacer una meditación, aunque sea, puedo intentar hacer esa respiración, puedo intentar hacer mi ejercicio de yoga, puedo intentar, cuando no me esté dando un atracón, comer sano, puedo intentar dormir lo suficiente, puedo intentar expresar mis emociones, puedo intentar llorar, decirle a alguien que necesito ayuda, lo que sea. O sea, eso a veces hace muchísimo más que buscar el motivo máximo de lo que me está pasando, ¿no? Del motivo último. Porque eso afecta a tu sistema nervioso y le ayuda. Y a veces eso está intentando, ¿por qué hago esto? ¿Por qué no sé qué tal? ¿No? Yo, por ejemplo, en algunos casos sí que os podría decir que es cierto que hay personas que se dan atracones y después pasan por periodos muy restrictivos. Si estás envuelto en un bucle de restricción-atracón, pues ya tienes que saber que la propia restricción alimentaria a ti y a todo el mundo, o sea, si hicieses un experimento con un ser humano, que lo encerrases tú en una casa y le dieses de comer comida limitada, al final lo volverías loco a base de no darle la comida suficiente. Entonces, con el tema de los atracones también hay que pensar eso. Si yo no estoy comiendo lo suficiente en el periodo intra-atracón, y aunque a veces no lo tenemos en cuenta, inter-atracón, perdón, y a veces no lo tenemos en cuenta, pero el hecho de desde tan pequeñitos, porque 13 años es una edad muy corta, ¿no?, haber sometido a nuestro sistema nervioso a una inanición tiene consecuencias. O sea, quiero decir que a veces lo biológico también se infravalora. Es totalmente real que el cuerpo necesita una energía, necesita unos nutrientes para desarrollarse bien. Entonces, también hay que contar de esto. Los trastornos de la conducta alimentaria muchas veces tienen otras comorbilidades a nivel psicológico y aunque tus padres pues nunca te hayan transmitido que han padecido anorexia, y hay mucha gente que no va a tener diagnosticado nada, y no digo que haya que diagnosticarlo, pero si os fijáis en el comportamiento de muchas personas, pues está claro que hay determinados comportamientos muy neuróticos que denotan que hay algo ahí que lo que viene siendo lo que decimos paz interior, pues no existe. También esto nos podría llevar a una reflexión, incluso con el tema del coronavirus que estamos viviendo, si el sistema en el que hemos creado para vivir realmente permite que nuestra mente tenga de algún modo esa paz interior. O tienes que ser un puto gurú de la conducta para en este mundo de locos que hemos creado sentirte más o menos bien, ¿no? Pero no he acabado para nada de leer esto, así que voy a seguir. Y bueno, creo que me había quedado en lo de la lucha consigo misma, odiándose y, bueno, pues eso, el odio hacia uno mismo, la lucha, o sea, son palabras que denotan, pues obviamente que ahí hay un malestar, ¿no? Y algo muy importante y muy típico en atracones, perdiéndome la vida por estar obsesionada con la comida. Y yo siempre os lo he dicho, en todos los sentidos, que sé que decirlo no es suficiente, porque tienes que hacer lo tuyo, tienes que hacer esto algo, pues como cuando haces un café en tipo cafetera italiana y el agua pasa por los pozos hirviendo y ya llega un momento en el que hay una parte de los pozos que no se van a poder separar, pues eso tiene que pasar. O sea, tiene que llegar a ser algo que forme parte de tu persona, ¿no?
que el concepto de sabiduría hindú, de lo que he oído, esto he guardado. Pues eso es lo que va a ser para mí la sabiduría de la vida, que puede llegar a que la persona mejore su calidad de vida. No es tener el concepto teórico, es que realmente llegue a formar parte de tu persona, ¿no? E incluso esto, pues muchas veces gente que practica yoga lo dice, pues que ve a otro que practica, ¿no? Y que dice, pues sí, practicará mucho yoga, mucha meditación, subirá muchos vídeos y tal, pero después es una persona que la ves y ni siquiera te mira a los ojos, o que te niega el saludo aunque te conozca por cierta prepotencia o lo que sea. Y es como te dices, yoga de postureo realmente, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, que no es el hecho de voy a hacer estas posturas o voy a practicar esta respiración, es el efecto que eso tiene dentro de mi persona y que llegue yo a respirarlo, a darlo al mundo también, no solo quedármelo para mí, que sea parte de mi comportamiento diario, ¿no? Hacia mí misma y hacia los demás. Entonces, habría que ver cuál es esta obsesión con la comida. Y volvería un poco al comentario anterior. En el sistema en el que vivimos, ¿es posible no vivir obsesionado con la comida? Me podréis decir que sí, porque hay muchas personas que viven en este mundo y no están obsesionadas con la comida. Pero no sé hasta qué punto, porque hasta hace 50 años el ser humano, como el resto de animales del universo, bueno, menos ahora los domésticos, ellos se dedicaban a vivir para conseguir comida. Y hoy en día nos sobra la comida, llamamos comida a cosas que ni siquiera encajan bien en nuestro sistema nervioso, o sea que ellas mismas ya son un problema. Desde mi punto de vista, yo lo tengo claro en ese aspecto, no he encontrado ningún razonamiento a día de hoy que me haga pensar que eso no es un disruptor de cómo realmente funciona nuestro cerebro, ¿no? Que ha sido siempre educado en, bueno, pues hay frutas más dulces en una época del año, en otra más ácidas, no siempre vas a tener frutas, a vivir en un momento en el que tú te comes algo y cualquier persona que lleve mucho tiempo sin comer o sin oler incluso determinados alimentos, ultraprocesados sobre todo, los hueles y dices, aunque no sean ultraprocesados, aunque sea un pastel de una buena pastelería, el placer que da eso es un placer que tiene un umbral que yo creo que nuestro cerebro no está preparado para afrontar eso. Y quizá incluso si una madre durante su embarazo y antes, y el padre con el esperma y los espermatozoides que esté dando para fecundar ese óvulo, ya hay ahí una epigenética que va a hacer, pues igual que si una madre estuviese bebiendo alcohol y fumando, pues lo mismo, ¿no? Entonces muchas cosas pueden influir. Yo por eso, porque os digo que creo más que en lo que la teoría me la sé, yo entiendo que aunque la teoría te la sepas y en tu casa tengas toda la comida más saciante del mundo, más comida con forma de comida, entiendo que me dices, pues Ana, me da igual, porque a mí cuando me da el punto de atracón, yo cojo el dinero, me voy a un supermercado y lo arraso. Y me da igual si estamos en cuarentena, en el coronavirus o lo que sea. Y lo entiendo, porque lo he hecho. No con el coronavirus, pero con cosas que reconozco que cualquier persona que viese lo que yo estaba haciendo diría, esta chica tiene un problema muy gordo. La etiqueta es lo de menos, pero una persona que está 3 días comiendo en bucle sin parar, sin ducharse, yendo vestido como un yonki, con gafas de sol para que no le reconozcan, de pastelería en pastelería, cogiendo comida de la basura, pues obviamente tiene un problema. Y nadie se va a sentir a gusto con esa situación, ¿no? Hay gente que, de otras formas, he conocido personas pues, que se han quedado viudas, por ejemplo, y que su afrontamiento de esta situación ha sido pues abocarse a los atracones, a la obesidad, al alcoholismo, y su vida pues ya no ha adquirido ningún sentido después de que se haya muerto su pareja, ¿no? Eso también lo he visto. Pero quizás esas personas han aceptado que eso es su estilo de vida. Yo, como os digo, por mi personalidad no podía aceptar que ese iba a ser mi estilo de vida porque no me sentía cómoda por esa situación. Pero ¿cómo es el caso de esta persona? Pues no lo sé. Obviamente pues estoy lanzando cañonazos porque lo único que puedo hacer es reflexionar sobre esto, ¿no?
Esta persona a sí misma se califica como una yonki de la comida y eso, que sabe la teoría, que mis vídeos considera que le han ayudado mucho, como por ejemplo dice comer solo cuando tiene hambre, comer comida con forma de comida, etc. También hay que decir que hay momentos, es decir, hay momentos en que una persona comer solo cuando tiene hambre no es un consejo fácil de seguir, porque es que el hambre es la cosa más subjetiva que hay en el puto mundo. Y te encontrarás con uno de comida intuitiva, come cuando tengas hambre. ¿Y eso qué cojones es cuando tengo hambre? Viviendo en un mundo que estoy viendo un vídeo del coronavirus y me sale una galleta Oreo casi que me la están metiendo por la boca. Que voy al súper y me viene el olor de la panadería hasta aquí. ¿Qué es cuando tengas hambre? ¿No? De hecho, cualquier persona que haya hecho un ayuno, por ejemplo, sabe que hay momentos en los que tú sientes que tienes hambre, pasa media hora y ya no tienes hambre. Eso sería un mecanismo más homeostático y hormonal, pero el hambre no es algo, para mí, en el que una persona pueda confiar mucho que va a solucionar con ello escuchando al hambre, o como dicen algunos libros de estos. Ay, Dios mío, tienen una palabra muy especial, como honra tu hambre, ¿no? Sí, vale, yo lo entiendo. Es como, por ejemplo, cuando estás haciendo yoga y te dicen que tienes que honrar el momento en el que estás. Vale, no te vas a romper una pierna, tienes que aceptar que puedes hacer lo que puedes hacer. Bien, una persona cuando claramente tiene hambre tendrá que comer, pero es que a lo mejor necesita tener una dieta pautada de base, aunque sea artificialmente, por alguien que más o menos sepa, para tener una mínima estructura y decir, mira, como mínimo, tengas hambre o no tengas hambre, te vas a comer esto. Que aparte después te puedas ir dando un atroconcillo o lo que sea, me da igual, pero como mínimo vas a nutrir tu organismo y asegurarnos que tienes unos niveles de energía mínimos para funcionar. Yo siempre partiría de ahí, porque raras veces me he encontrado con una persona que sea atracones y que coma suficiente y que coma de una forma correcta, o lo que yo considero correcto, que no tiene por qué serlo, ¿no? Pero quiero decir que, por ejemplo, pues en mujeres es común un consumo proteico o de grasas muy bajo, o una persona te puede decir que cree que come mucho y come 1500 calorías a lo mejor. Entonces, objetivar un poco eso, pues con un poco de alguien que tenga pues experiencia clínica y tal, pues te puede ir bien también, ¿no? Entonces, bueno, podría ser algo por el que partir, decir, no voy a comer cuando tenga hambre, sino que voy a cubrir mis requerimientos y voy a ver si yo comiendo, por ejemplo, imaginaos que yo me hago una dieta a mí misma, comiendo 2000 calorías de comida saciante y no muy palatable, a ver si me sigo dando atrás con eso o no. Ese punto muy poca gente lo alcanza, porque siempre por el medio está el aspecto del físico, que esta persona dice que le da igual, pero ya os digo que a mí muchas veces lo que me ha pasado es eso, que la persona tiene tantas ganas de ver que pierde peso y eso es lo que está incentivando tanto, lo que está esperando eso, que no es capaz de seguir el plan porque no es capaz de estar un puto mes de su vida o 2 o 3 comiendo 2000 santas calorías de comida sana, regular su organismo y ya está. Muchas veces estas personas tienen pues adquirido hábitos malos con el ejercicio, la típica persona que dice yo es que tengo que machacarme cuando hago ejercicio, la típica persona que se machaca haciendo ejercicio, la típica persona que pues por ejemplo eso, que no es capaz de estar comiendo calorías saludables, en cambio si quiere y sigue tropezando en la misma piedra, comer insuficiente y el fin de semana darse unos caprichitos, porque resulta que también hay gente que se ha ocurrido la tremenda idea de que cuando te das atracones está genial que sigas comiendo comida palatable, pero sana. Como si eso no pudiese desencadenar una compulsión cuando está activando la misma área del cerebro. Es que no hay tanta diferencia entre comerse un bizcocho de Mercadona y un bizcocho sano que alguien haya hecho en su casa, ¿no? Entonces, esta parte para mí es importante, aunque obviamente no sé si encajaría en este caso o no. Y lo de comer comida con forma de comida, yo eso sí que lo mantendría. Pero lo del hambre no creo que sea una buena brújula para una persona que lleva toda su vida con trastorno de la conducta alimentaria, su propia hambre, para guiarle. Vamos, ni siquiera la uso yo conmigo misma, pues no la usaría con otros.
no soy capaz de desengancharme de la comida, a pesar de estar ya causándome enfermedades a mí misma. Pues bueno, obviamente no sabemos qué enfermedades son, pero el tema es que el hecho de causarte enfermedades a ti mismo, ¿no? Una forma de comer, no sé hasta qué punto podemos confiar en eso como ese estímulo que me vaya a hacer a mí reaccionar, por decirlo de alguna forma, porque las enfermedades, no sé cuáles son, pero es algo como que se suele ver muy en un futuro, ¿no? Sobre todo las enfermedades que tienen que ver con los hábitos alimentarios. A veces, si a una persona, por ejemplo, y no le pasa a todo el mundo, le da un infarto y coge miedo, cambia de hábitos muy rápido. Y no le pasa a todo el mundo. Hay gente que da un infarto y al día siguiente sigue fumando, sigue bebiendo, sigue llevando un estilo de vida sedentario, etc. También habría que ver qué hay detrás. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que conozco casos de ese tipo, pero que os estoy hablando de personas que a lo mejor desde hace 60 años o los que tengan, porque hay personas que llevan así toda su vida, han trabajado de sol a sol, ahora están viviendo una crisis económica de la hostia. Entonces, ahí ya hay tantas cosas que están fallando, que ¿qué es lo que le queda a esa persona? Pues por lo menos llegar a su casa y poderse tomar una copa de vino y fumarse un pitillo. A lo mejor es eso el tema, que queremos cambiar cosas que no se pueden cambiar, porque la vida de la persona ya desde hace muchos años se ha gestado de esta forma, ¿no? Entonces, habría que ver, en este caso también, analizar ese tipo de cosas, ¿no? Que no todos los psicólogos ni todos los médicos obvian esta parte. Hay muchísimos psicólogos, y yo los veo incluso ahora en redes sociales con lo del tema del coronavirus, diciendo que no, por favor, no vayamos a decir que es una patología y que una persona tiene un problema porque ahora mismo se quede sin trabajo, se te muere un padre, lo que sea, y que esa persona es que tiene un trastorno de ansiedad. No tiene un trastorno, tiene una reacción normal y corriente por la situación de incertidumbre y de consecuencias negativas que estamos viviendo, ¿no? Bien. A ver dónde me había quedado. Sé que, como tú dices, tiene que salir de mi interior. No tengo que buscarlo en el exterior. Bueno, en el exterior, entre comillas. Es decir, en tu ambiente sí que lo puedes buscar. Incluso, pues, el ambiente yo creo que es lo que ha condicionado en parte el hecho de que se fuese transicionando de una forma de expresar ese síntoma a otra, ¿no? Lo que pasa que incluso puede ser una forma de ser. Es decir, una persona que no conozco, a esta persona que me ha escrito, por supuesto, pero yo sí que conozco a personas de mi entorno que no tienen nada que ver con que yo les haya hecho una dieta, ni mucho menos, ni que les haya pasado consulta, que ellas no se dan cuenta que tienen una forma de ser que les hace daño. Y aunque vayan a clases de meditación, lo que sea, es como una actividad. Pero es que eso no puede ser una actividad extraescolar, no puede ser algo que te llueve encima, tiene que ser algo que realmente cale dentro de ti mismo. Entonces, yo creo que también lo que falla a veces es que la gente no entiende cómo funciona su cabeza y no entiende por qué hace lo que hace y normaliza las cosas y te dice, yo soy así. Y eso no lo voy a cambiar. Y es que a lo mejor yo soy así es la causa de tu verdadero problema. Entre comillas. Eso no quiere decir que tú seas un enfermo. Quiere decir que tu forma de ser en determinados aspectos, por ejemplo, pues conozco a gente, que tengo bastantes en mi entorno, que son perfeccionistas hasta el extremo y que me dicen, no, tú también eres una persona perfeccionista. Bueno, soy perfeccionista en el sentido de que si pudiese hacer todo perfecto, lo haría, sí, pero no hasta el punto de hacerme daño. Y en algunos momentos sí que lo he sido. Por ejemplo, en el aspecto de la anorexia, a mí también me pasó pues no sé si a los 13 años o a los 14, no me acuerdo cuántos años tenía, pero yo sí que me acuerdo que en el momento en el que yo quise perder peso, porque me sentía mal con mi físico, yo me acuerdo, después de comer, irme a mi habitación y ponerme a correr en el sitio, mirando un armario, media hora. O sea, yo ni de coña me voy a poner ahora a correr delante de un armario media hora. Es que no.
tengo que hacer algo que me divierta, que me haga feliz, que me aporte otras cosas. Entonces es una forma diferente de enfocar esa misma realidad, ¿no? Entonces, no lo sé, hay que ver en cada situación, pero esa personalidad perfeccionista tiende a ser bastante dañina. Y yo, de hecho, tengo personas en mi entorno que de su boca sale, yo sé que nunca voy a ser feliz. Y es por eso, porque siempre quieren más, nunca está bien hecho algo. Y al final esa sensación de ir haciendo cosas mal les hace sentir mal y acaban haciendo una mierda peor. Es decir, a lo mejor esa persona no se siente bien porque no sacó un 10, porque sacó un 7 y entonces al final se acaba comiendo 4 donuts. Y entonces ya ha hecho mala dieta, otra cagada acumulada en el camino que tiene que compensar con otra cosa. Entonces ya os digo que es un poco difícil. Yo estoy intentando poner ejemplos de la vida real que seguro que todos conocéis en vuestro caso o de conocidos, pero que no es aplicable a este caso concreto porque no conozco la situación, ¿no? Y porque es algo que tarda mucho tiempo en analizarse. Estamos hablando, ya si contamos este relato, desde los 13 hasta los 35 años va mucho tiempo, ¿vale? Y el exterior, el ambiente, o sea, aunque tú tienes que ver con lo que está pasando sin duda, el ambiente también tiene que ver. El ambiente en el que se gestó la situación posiblemente tiene que ver. Porque siempre hay alguna causa detonante de la situación. Lo que pasa es que las causas detonantes a veces no son muy fáciles de ver. Por ejemplo, la causa detonante puede ser, en mi caso ya os lo conté, que yo sí recuerdo que hubo una época en la que engordé mucho. O sea, mucho de obesidad no, pero mucho de ser una niña delgada, recuerdo incluso el pediatra decirle a mi madre, a esta niña tienes que llevarla a clase de ballet porque tiene cuerpo de bailarina. O sea, de ser una niña delgada, y yo en cierto modo sí tenía esa sensación de ser un poco como una muñeca, en el sentido de que siempre tenía el pelo muy largo, mi madre ponerme las coletas, ser muy presumida desde pequeña y tal. Y de repente, después de haberme puesto mala del estómago por esa parasitosis o lo que fuese y de pasar tanta hambre con esa dieta y sobre todo ya no solo hambre, sino de pasarlo tan mal por yo no entender por qué tenía que estar comiendo arroz cocido, pollo cocido, que lo odiaba, y ver a mi familia comiendo pues una tortilla de patata, una tostada, lo que sea, y yo comiendo la mierda esa, y de repente cuando volví a comer normal fue como ¡boom! ¿No? Sumado, supongo, a cambios hormonales de edad y tal, pues yo no me sentía bien con mi cuerpo. Y recuerdo que eso y los comentarios que oía respecto a mi cuerpo fueron lo que generaron que yo dijese, esto lo tengo que solucionar, porque me está generando muchísimo sufrimiento. Y tú puedes hacer que en ese momento no te importa. Seguro que en ese momento que me lo decían, ¿me importaba? Bueno, no me gustaba mucho, pero se queda ahí. Es como decía una profesora mía de psicología, es como un puñal, pero de estos que salen en las películas, no sé, o en series tipo Juego de Tronos. No es la pedazo de espada así, no. Es de esas que son como una aguja, ¿sabes? Que son muy finitas, pero se te clavan desde delante hasta atrás, ¿no? Que te atraviesan por completo. Y te queda ahí con esa sensación de... Y eso que se queda, ¿no? Esa herida que se queda como que está ahí, y además es muy significativo la herida porque después cualquier cosita que pase relacionado con eso es como que te vuelve a hacer que te escueza la herida. Y cada vez que te escuece la herida, otra vez vuelves a tener esos comportamientos que no quieres, ¿no? Y en mi caso, pues era eso, el yo ya no sentirme bien con mi cuerpo, el oír a una compañera de clase que decía, sí, pensé en dejarte la ropa, pero es que no sé si te va a valer. Pues tío, tienes 13 años, te gusta sentirte aceptado, que tus compañeros puedas compartir cosas, no puedes compartir nada porque soy un puto apestado, porque estoy gordo, pues me siento mal. Después... que alguien, por ejemplo, yo me acuerdo de una conversación que sé que yo os conté, que un guardia de seguridad de un centro comercial me preguntó si me gustaba algo. Pues no sé si era el pan o no sé qué cosa. Y yo, con toda mi inocencia, porque la verdad es que siempre he sido muy inocente y muy gilipollas para todas estas cosas, pues yo sí, me encanta. Pues ¿qué va a decir un niño? Pues que no le gusta el pan, pues claro, sí. Y mi madre, con sus 2 ovarios bien puestos, me toca la barriga delante del guardia de seguridad, que no sé si yo a esa edad ya tenía la necesidad de gustar a un hombre o no, y le dice... Hombre, ¿cómo no le va a gustar? ¿No ves la pinta que tiene de... No sé qué me llamo porque es una palabra en plan típica de Galicia, ¿no? Porque el caldo gallego, que es muy típico,
mucha gente pues el pan lo echa por encima para que se empape, ¿no?, con el caldo. Y yo, pues como en mi caso lo hacía todo el mundo, también lo hacía. Entonces a mí la vergüenza que me hizo sentir en ese momento que me dijese eso, o sea, ¿qué coño tenía que ver si me gustaba el pan o no con que se me notase y si le echaba eso o no? Y claro, yo lo veo en perspectiva y sinceramente lo pienso, porque yo ya sabéis que digo las cosas como las siento, que mi madre también tenía un complejo con su físico y ella, con su comportamiento, lo estaba canalizando en mí. De hecho, pues ya os he contado que creo que parte de mi obsesión por estar muy delgada no era tanto como para definirme como persona a mí misma, que también, sino como para además joderla un poco a ella. Entonces, como veis, esto que yo cuento, que son mis hipótesis y que nunca van a poder ser verificadas, a lo mejor un muy buen psicólogo me podría ayudar más, no son algo tan evidente, no es algo que se pueda ver desde fuera tan fácilmente, porque eso puede estar muy dentro de la persona y que incluso aparentemente tú veas que una relación de una madre y una hija es buena y que tengo unos ahí dentro, que tengo una serie de resquicios, iba a decir, pero no es la palabra correcta, ¿vale? O sea, que tenga algo que tú no sabes y tú lo estás expresando de una forma que incluso te puede hacer daño a ti mismo. Entonces es difícil analizar este tipo de cosas, ¿vale? Y aquí llega un punto que dice, como que ya lleva tantos años y que esta persona ha intentado todo, ha ido a psicólogos, ha ido a nutricionistas, etc. Bien, yo aquí voy a romper una lanza a favor de esta persona y decirte que nunca por ningún comentario de ningún profesional sanitario sientas que tú eres un caso que no tiene solución, porque no es tu culpa, no es tu culpa. E incluso puede ser, muy probable, a lo mejor no, y has tenido suerte, que un profesional sanitario te haya empeorado más el problema que ya tenías tú. O sea que no es tu culpa y tú no eres un caso perdido. Si tú hay algo en tu vida que quieres mejorar, cada día, cada segundo, por supuesto que no vas a estar todo el día pensando en el problema ni pensando en la comida. Más que pensar en tu problema, lo que te diría es que intentes buscar una forma de sentirte bien. O sea, si tenemos que buscar una brújula que me guíe en el camino, es que yo me tengo que sentir bien. Con todo mi ser, me tengo que sentir bien, ¿vale? Puede haber pequeños momentos, como por ejemplo ahora, pues estoy con el coronavirus, me quedo sin trabajo, mi marido se va al paro, mi hijo dando por culo todo el día, lo que sea. Pues claro, no voy a estar bailando la jota. Pero en general me tengo que sentir bien, tengo que poder dormir tranquila, ¿vale? ¿Cuánta gente hay que me he encontrado con trastornos de la conducta alimentaria que tiene unos problemas para dormir que te cagas? Y digo, vamos a ver. O sea, tú no te das cuenta que no lo que dicen tanto de que el hambre, que no dormir te desregula el apetito y tal, por supuesto. Pero es que el hecho de que tu cerebro no se pueda desconectar y disfrutar de dormir, que es la puta hostia, estar ahí relajado, sueñes o no sueñes, calentito, sin hacer nada, tu cuerpo encargándose de todo, tu sistema nervioso autónomo, tú ahí tirado sin hacer nada, no poder hacer eso, tu cerebro muchas veces ya te está diciendo que no puede con esa situación. Y conozco así de personas que primero me cascan el tema del problema alimentario y después que no duermen. Unos caen en la medicación, por desgracia, y otros no. Para mí eso es otro síntoma de que tu sistema nervioso no está bien y que te está de alguna forma pidiendo ayuda, ¿no? Y aunque muchas veces, y no quiero decir que el yoga sea un tratamiento universal ni mucho menos, pero el yoga tiene una cosa buena y es que su propia palabra ya te dice una gran verdad que por desgracia hay gente que no asume que es una realidad, y es que el cuerpo y la mente van juntos y que tú a tu cuerpo lo ayudes a relajarse, a estirarse, a estar a veces en una postura que te es incómoda pero que tienes que estar, a estar en, no sé, hay muchas analogías que podría hacer entre el yoga y otros aspectos psicológicos que funcionan. Y sobre todo ya cuando vas avanzando, vas aprendiendo a usar la respiración, a entendiendo un poco esa filosofía, que no es algo esotérico que tengas que creer. Es como, por ejemplo, si os digo tener fe en Dios. Yo sinceramente no sé
ahora mismo no podría deciros, tengo fe en Dios, soy cristiana, soy atea, No tengo claro, sinceramente. No me posiciono en ningún sitio. Pero hay un cura muy conocido que tiene un canal de YouTube con muchísimos seguidores que se llama, creo que SM Dani o algo así. Lo descubrí hace poco, pues haciendo el tonto con los vídeos en la cuarentena y tal. Y es una persona que transmite una paz, un poco como le pasa a Ramiro Calle, aunque no se parecen en nada. Que para mí él expresa bien lo que yo siento. Y mira que se somete a entrevistas, ¿no? O lo que yo estoy queriendo expresar. Se somete a entrevistas de mucha gente que le dice, pero ¿cómo puedes creer en Dios y tal? De una forma que a mí me parece incluso bastante agresiva, ¿no? Y él intenta explicar, intenta transmitir su fe de una forma que tú notas que esa persona, con todas las células de su ser, siente lo que te está diciendo. O sea, esa persona siente, piensa y actúa en la misma línea. Y claro que tiene momentos malos y momentos de tristeza y se sentirá atacado. Cuenta cosas que le han pasado, pues por ejemplo, de tener alumnos, porque es profesor, que le llaman pues hijo de puta pederasta y cosas así. Y él incluso sufrir el hecho de saber que esos comentarios vienen de que obviamente hay curas pederastas, que hay pederastas que no son curas a cientos, pero bueno, que por desgracia la gente ya sabemos cómo es y cómo tiende a generalizar para hacer daño, ¿no? Pero es un buen ejemplo ese Dani de lo que para mí es una persona que está en paz, ¿no? Y en este sentido es un poco lo que yo os quiero decir. Y que muchas veces hace falta que tú le des paz a tu cuerpo para que tu mente también tenga paz. Y que tampoco hay que aspirar a la perfección. O sea, yo creo que siempre hay cosas en la vida que nos van a estar removiendo por dentro. Y que eso sí que forma parte de la vida, ¿no? Como un río, que de vez en cuando se vaya encontrando con una piedrecilla que le haga desviar un poco su camino. Pero que ese flujo sí que tiene que ser de alguna forma constante, ¿no? Entonces, a veces, yo de verdad que cuando alguien me lo ha dicho, a mí al principio me ofendía porque tenía el típico gilipollismo aquí de es que hay que tener un título, es que no sé qué. A ver, ¿a ti qué te importa, tener un título o ayudar a la gente? Por supuesto que si tú para ayudar a la gente le dices a una persona tómate esto de homeopatía y no te hagas tu tratamiento para el cáncer, pues no estás ayudando a la gente. Pero si una persona, por apuntarse a no sé qué espiritual, si eso le vale, tío, y no está haciendo daño a nadie ni a sí misma, pues que lo haga, ¿no? Entonces yo creo que también la espiritualidad es algo que se ha perdido muchísimo en nuestra era y que siempre ha acompañado al ser humano, ¿no? Y a veces, pues puede ser algo que también nos pueda ayudar, ¿no? El tema espiritual, de alguna forma, para encontrar algo de paz. Ya no sé dónde me había quedado. Entonces eso, que no eres culpable porque psicólogos y nutricionistas no hayan podido, aunque lo hayan intentado ayudarte, no es culpable para nada, porque aquí tenemos el arma de doble filo, ¿no? No se puede echar la culpa al paciente, pero es que el paciente no viene a todas las sesiones que le pido. Claro, es que el paciente a lo mejor no tiene para pagarte 50, 60, 80 euros cada 15 días o cada semana sin que eso afecte a su calidad de vida. Es que comer sano es una inversión. Es una inversión para quien puede invertir, ¿no? Porque para el resto del mundo es no puedo hacerlo. Y a veces te ponen esto. Es que si quieres hacer ejercicios, si no te hace un entrenador personal para hacer entrenamientos en casa, mejor quédate quieto. Yo muchas veces veo eso. Y me duele, porque me parece que eso no es ayudar a la gente, ¿no? Entonces, pues, ante todo, no sentirte culpable por esa situación, aunque sí ser consciente de que el hecho de que tú hayas hecho algo durante muchos años, eso lo que hace es que tú tengas una conducta que se esté reforzando, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tengo la manía de tocarme así el pelo cuando estoy escribiendo, no ahora, porque ya veis que no lo hago mientras estoy grabando, y es una manía que incluso mi padre alguna vez me llegó a hacer un comentario en plan que no se puede así por la vida, ¿no? Teniendo la manía de estarse tocando el pelo así, que yo me toco además siempre, intento coger el mismo pelo que me da gusto tocar y tal. Bueno, pues quiero decir que yo lo llevo haciendo tantos años que ya mi cerebro tiene esas redes neuronales muy fuertes.
Entonces es normal que dejar de hacerlo me vaya a costar mucho. Es normal que si tu cerebro se ha acostumbrado a un estímulo que no conocemos, que tú no conoces, que pueden ser varios, aparecen y de repente, ¡boom!, atracón. Un instinto animal que sale dentro de ti. Como el hombre lobo, que cuando sale la luna llena deja de ser hombre y se convierte en lobo. Pues tú igual. Y es algo que no puedes frenar porque sale de la zona más primitiva de tu cerebro. Pues habrá detonantes que no conoces todavía. Entonces podrás trabajar en tener una dieta que sea nutritiva y saciante, en tener pocos detonantes que tú ya conozcas, en ir reconociendo. Voy a decir un caso. Pues imagínate que yo sé que mis atracones son siempre a las 8. Cuando me quedo sola en casa, pues voy a intentar no estar sola en casa a las 8. Y para eso ser objetivo, recoger datos de ver cuándo son mis atracones, cuándo me va a venir la regla, cuándo, o sea, qué pasa. Y sin prejuicios, simplemente como si fueses un investigador, ir viendo cuándo se da esa situación e intentar acorralarla para que eso no pase, ¿no? Pues como un niño que fuma porros porque sus amigos fuman porros. Pues ¿qué es lo primero que haces? Pues a tus amigos los porreros no los vas a volver a ver, de momento por lo menos. Así de simple, porque son un detonante para que te haga para fumar porros. Y nada de buenismos y nada de no hay alimentos malos y rollos, no. O sea, voy a intentar solucionar esta situación, que ya bastante difícil lo tengo, como para aún encima tener que dibujármelo todo como si estuviese aquí en un cuento de Walt Disney, ¿sabes? En vez de luchando contra un problema. Y al final dice pues eso, que no consigue salir de ese pozo, ¿no? Pero, sin embargo, tiene suerte porque dice, el resto de mi vida está bien, soy feliz y es una persona que se siente realizada. Pues bueno, tú no pierdas el foco de ahí, porque para mí eso es una fortaleza. Yo estos días con el tema del coronavirus pensaba, ¿y si yo no hubiese dejado medicina por los atracones? Igual ahora estaba en el tema del coronavirus, me lo pillaba y me iba al hoyo directamente, ¿no? Nunca se sabe. Quiero decir que a veces todo pasa por una razón, entre comillas. Esto es un significado absurdo, ¿no?, que darle a las cosas. Pero es una forma bonita de ver que a veces lo que tú piensas que te está pasando por algo malo, te está pasando por algo que al final te acaba beneficiando y no lo sabes, ¿no? Cuando una puerta se cierra, se abre una ventana, por decirlo de alguna manera. Yo admiro tanto a las personas que, a pesar de estar luchando con esto, habéis conseguido tener una profesión, una familia, etcétera, que no os lo podéis imaginar. Entonces, una de las cosas que haría sería darme mucho amor propio, valorar mucho eso, no poner tanto mi foco en, mierda, me doy atracones y Ana no se da atracones, por ejemplo. No, pero tú todo lo que tú has conseguido, eso es súper importante. Todas esas cosas. Cuanto más cosas tengas en tu vida que te hagan feliz, mejor. No puede depender de tu felicidad solo una cosa. La comida es un tema que está ahí, que te da problemas o los trastornos de la conducta alimentaria, pues intentarás irlo solucionando. Pero ya es una base de partida muy buena esa, ¿no? Y también depende de cómo sean los atracones, ¿no? Es decir, hay muchos tipos de atracones. Y me llegaría a atrever a decir que si los atracones no son algo que realmente te esté jodiendo tanto la salud como tú puedes llegar a pensar, que amplíes un poco el foco y si a lo mejor no haces ejercicio y lo puedes hacer, pues que te pongas a hacer ejercicio sano, ejercicio que te haga sentir bien, no para compensar los atracones ni para machacarte ni nada. Y mira, si no te dejas de atracones, pues da igual. Pero a lo mejor hacer ejercicio acaba teniendo un efecto pues en tu microbiota, en tu estado de ánimo, en lo que sea, que hace que te des menos. O sea, intenta abrir el foco de lo que sería la salud. No centrarlo todo en el tema de voy a dejar de darme atracones. Como yo os he dicho muchas veces, más alimentar lo bueno que luchar contra lo malo. Porque vamos a ser francos, o sea, es poco probable que una persona que desde los 13 hasta los 35 ha tenido una conducta, esa zona que ha trabajado tanto haciendo, generando, ¿no?, ese tipo de comportamientos, que vaya a desaparecer del mapa. Eso posiblemente no va a desaparecer, pero tú puedes abrir otros caminos alternativos. Es un poco en lo que yo me enfocaría, ¿no? Dice,
hoy en día mi problema no es debido a compensar algo en mi vida que me hace feliz. Por eso no quería deciros yo el correo, porque no lo sé, pero aquí pone hoy en día. Eso quiere decir que a lo mejor en otro momento sí lo era. Y eso puede ser un detonante que después haya hecho que eso se mantenga. Que a lo mejor, por decirlo de alguna manera, con el ejemplo de la herida que yo os puse antes, tú tienes una herida. ¿Cuánta gente hay que tiene una cicatriz y cuando hay un cambio de tiempo dice, es que lo noto porque me duele? Y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Porque te has cortado con un vaso, por ejemplo, o lo que sea, con que haga frío o haga calor. Pues no sé lo que tiene que ver, pero sé que es una realidad y que existe esa sensibilidad y la tienen muchas personas, no un loco perdido por el mundo. Pues con estas heridas es lo mismo. A lo mejor en un momento de tu vida sí tuviste algo que te hizo esa herida. Y a día de hoy, aunque ya tengas una cicatriz, puede ser que haya otras cosas que la estén activando, ¿no? Y que ahí cae pues una gotita de sentimiento de culpa, sentimiento de abandono, sentimiento que sea, y esa es una conducta que ya está tan arraigada que haga que cualquier cosa detone que salga, ¿no? Eso puede ser. Vamos a ver. Hoy en día mi problema no es debido a compensar algo en mi vida que me haga infeliz. Son tantos años con esta droga que no consigo salir. Es un mal hábito demasiado arraigado en mí. Y yo en eso estoy de acuerdo. O sea, eso es como una droga y está claro que es difícil salir de ahí. Además, la palabra droga tiene una connotación sobre la que podemos reflexionar y es que ¿qué pasa cuando una persona se acostumbra a beber vino? Bueno, yo he conocido a gente que llega a su casa y todos los días automáticamente después del trabajo se toma un gin tonic. Que no digo que me parezca mal, digo que mucha gente lo hace. Pero ¿qué riesgo hay con ese gin tonic? Pues que hay un día que a lo mejor me tengo que tomar 2, porque mi cuerpo va generando tolerancia. Y yo creo que eso también pasa un poco con la comida. Que llega un momento en el que te acostumbras. De hecho, por eso os digo que me parece todo el tema del hambre, de los alimentos y tal, que en general para mí no está bien enfocado. Hay mucha gente que cuando lleva mucho tiempo sin tomar algo que le gusta y que antes tomaba todos los días, hay muchas personas que lo toman y ya lo ven como una droga. No lo identifican como un alimento, ese tipo de placer, porque te dicen, primero, pienso que no está tan bueno como estaba. Pero no es porque no note que está rico. Sí, esa persona nota que está rico. Pero nota que es un estar rico diferente. Que es un estar rico de que algo me impulsa a querer seguir comiendo. Pero no es el estar rico que tengo pues ceno y digo, por ejemplo, he colgado un plato en Instagram que me encanta, no por la pinta que tiene, que ya sabéis que mis fotos son una puta mierda, pero porque me sabe rico, ¿vale? Que son verduras asadas, salteadas, con espagueti de soja, que es una pasta que tiene muy poquitos hidratos y bastante proteína, porque es como, pues eso, hecha con legumbre, pero con soja. Por desgracia, amigos, no la podemos adquirir hasta que esto, por internet sí, pero yo la compré en Aldi muy barata y no sé si la reponen. Y como Aldi me queda en el Quinto Pino, pues hasta que se acabe el confinamiento no la puedo volver a comprar. Y con unos daditos de tofu, y todo así salteado, con aceite de oliva, con sal, con perejil, tal. Ese está rico. Es muy distinto que el estar rico de comerme otras cosas. Os aseguro que por muchos esfuerzos que hubiese hecho, los atracones que yo me daba con este tipo de comida sería imposible. Y mirad que he tenido momentos de caer bajo y comerme copos de avena a puñados, estando secos. Pero eso era un comienzo. Es que estaba en el momento del ataque que necesitaba comer lo que pillase por delante. Y ya me daba igual una manzana que quitarle comida a mi padre que meter la mano en una bolsa de copos de avena. Pero ya iba después a la comida palatable. Porque es realmente la que te da el placer que tú estás buscando en ese comportamiento, ¿no? Entonces, puede ser que también después de tantos años es como que cada vez, en cierto modo, esa droga te hace menos efecto. Y que de algún modo, esto es sobre todo por experiencia que yo he tenido con algunas personas, aunque yo no me siento identificadas con ellas, que yo creo que llegan a asumir que los atracones son parte de su vida.
Y yo, quizá eso tuvo la consecuencia negativa para mí de dejar carreras, de estar lejos de mi familia, de no tener una pareja estable, no sé qué. Yo nunca asumí los atracones como parte de mi vida. O sea, yo decía, esto no soy yo, o sea, esto lo tengo que arreglar como sea. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Lo que esta chica ha hecho con su vida o lo mío? Pues es que no hay nada mejor ni peor, cada uno hace lo que puede con lo que le ha tocado. Y eso es lo que nos hace grandes a los seres humanos, que por mucha desgracia que hayamos pasado y mucho sufrimiento, pues seguimos estando tirando del carro, ¿no? Entonces, es lo que digo, centrarse en lo positivo, que es muchísimo en el caso de esta persona. Y de alguna forma, quizá, pues intentar ver pues, que esos atracones no tienen por qué ser parte de ti, que en cierto modo lo habrás asumido. Y hay gente que ya en la forma que tiene de contarte lo de los atracones y sus trastornos de la conducta alimentaria, ya ves que te lo cuentan como si yo digo, pues tengo este lunar. Para mí no es lo mismo, porque un lunar, pues bueno, me lo podré quitar quirúrgicamente, pero un comportamiento sí tiene que ver conmigo. No es una cosa que me haya caído del cielo. Hay cosas que me han tocado sin quererlo, como una genética, como una educación, como un ambiente familiar, por supuesto que sí, pero sí tiene que ver conmigo, sí es algo que yo puedo cambiar. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo va a llevar? No lo sé. ¿Me va a compensar cambiarlo? No lo sé. Yo no lo sé. Yo no sé si hay personas que sería mejor que siguiesen bebiendo en vez de hacer otras cosas. No lo sé, sinceramente. Lo que sé es que si para ti esto no es algo que forma parte de tu vida y puedes hacer algo, pues tan sencillo como lo que te he dicho, intentar dormir bien, intentar buscar una actividad que ayude a relajar tu sistema nervioso, como hacer yoga, pensar a lo mejor en qué pudo haber sido esos detonantes en aquel determinado momento, pues igual un abandono, igual un tener que tomar las riendas de tu vida porque no tenías unos referentes fuertes en tu familia. Si eso se puede seguir dando en tu vida actual, aunque tú la percibas como feliz porque lo has automatizado de alguna manera, ¿no? Yo conozco personas que no han tenido referentes fuertes en su infancia y no se dan cuenta que se comportan con todo el mundo como si ellos fuesen ahí el patriarca o el matriarca. No, lo hago yo, tal lo hago yo, es que lo tengo que hacer yo. Relaja, no todo tienes que hacer tú, pero tienes que asumir que si no lo haces tú, no vas a hacerlo como tú quieres. Vas a tener que aceptar lo que es que esté bien para otra persona, no solo que esté bien para ti. Entonces es un tema complejo. Por este vídeo lo estoy haciendo más largo porque es un tema que me gusta mucho y porque es un tema que pues yo no puedo analizar en menos tiempo, lo siento. Bueno, y ya está. Bueno, simplemente pues eso, que si me apetecía tratar el tema en el vídeo, pues que ella me lo comentaba para esto, ¿no? Entonces yo pues a esta persona le pedí permiso para si podía leerlo con sus palabras y no yo hacer mi versión, y me dijo que sí, por eso lo estoy leyendo. Y pues bueno, esto es lo que hay, pero esto pues es un poco pues las frases que he leído, cómo yo las puedo analizar en general, ¿no? Pero que no es a lo mejor lo mejor, los consejos que estoy dando, porque no conozco a esa persona, ¿no? Pero creo que hay cosas, pues eso, que hay que pulir, ¿no? Por ejemplo, lo que os he dicho del tema sanitario, ¿no? Que muchas veces tú oyes por ahí, no, es que no te echen la culpa de ser obeso, es que el endocrino que te da la dieta de 1500 calorías te hace culpable de ser obeso, pero el psicólogo que te dice que es tu culpa por interrumpir la terapia sin que él te haya dado el alta, eso sí es tu culpa. Por eso os digo que hay que tener mucho cuidado, porque las pastillas es algo, y las farmacéuticas, que ya para todo el mundo es el diablo, ¿no? Es como el capitalismo, el empresario, el patriarcado, eso es un diablo. Pero las otras cosas, que en nuestro imaginario colectivo no están como tal, pues nos la van metiendo doblada por todos lados, ¿no? No se le da la libertad al individuo para que decide lo que quiere que esté en su vida y lo que no. Oye, lo que me hace sentir bien y lo que no. Porque es que para cada persona es distinto, porque depende de 1000 cosas, que no se puede hacer un protocolo para todo el mundo, ¿no? Así que bueno, espero que después de esta disertación de algo haya servido, que a alguien le pueda servir. Muchísimas gracias a esta persona por dejarme
contar pues su testimonio con sus palabras, que tienen muchísimo valor, que cada uno deje que utilicen sus palabras porque dicen mucho de nosotros. Muchas gracias por todo el apoyo que me estáis dando. Y bueno, chicos, que las uvas no nos las vamos a tomar juntos, vamos a ser positivos. Vamos a pensar que las uvas no nos las vamos a tomar juntos, vamos a pensar que este virus, cuando venga el calor, se va a achicharrar y vamos a desear que hasta en las partes de España en las que normalmente no hace mucho calor, que también lo haga. Porque de verdad, pues ya creo que estamos teniendo bastante, que sí que puede ser una oportunidad para cambiar en muchos aspectos, pero que me apetece también empezar a ser un poco positiva y no estar tanto en el análisis y en las consecuencias que nos van a venir y tal. Pues que sea lo que Dios quiera, que nos haga reaccionar esto para bien en la medida de cada uno, que tenemos que aprovechar para cuidarnos y querernos más que nunca y hacer una red de buenas personas que nos ayudemos de verdad unas a otras desde el amor, como os digo, que muchas veces los malos comportamientos vienen del miedo, no vienen de que la gente sea realmente mala, y no hay que sentir vergüenza por decir: me he equivocado, lo hice mal, lo hice desde el miedo, lo hice desde mis complejos y mis miserias, pero no pasa nada, porque siempre hay una oportunidad para pedir perdón o para empezar a afrontar las cosas de forma diferente. Y cuando haces bien a los demás, te haces bien a ti mismo y eso siempre vale la pena. Así que nada, muchas gracias por vuestro apoyo y que paséis un feliz día.